Muy bien. Muy bien, mis amados. Todos nosotros sabemos la importancia de los libros para el mundo entero. Todos los libros del mundo fueron escritos y fueron dejados con un propósito. El propósito era instruirnos, enseñarnos o ilustrarnos algo. No hay carrera universitaria que se haga sin libros, no hay profesión que no tenga libros, no hay enseñanza técnica o profesional que no tenga de una manera u otra algún manual de instrucción. Y esto es para el mundo. La Biblia también, por ser un libro, fue hecha exactamente con ese mismo propósito. Y vamos a ir directamente a la escritura, al segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, y miremos cuál es el propósito por el cual el Señor dejó su palabra. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es útil. En otras palabras, debe utilizarse para algo. De ahí viene la palabra útil, que tiene una utilidad. Dios no dejó esta palabra para que simplemente nosotros la oyéramos, sino para que fuera útil, de uso para nuestras vidas. ¿Y cómo la vamos a usar? Para la enseñanza, para redarguir, corregir e instruir. Ahora, mis amados, presten atención a esto porque aquí hay algo importantísimo que no se nos puede pasar por alto. Sabemos que el escritor a la segunda carta de Timoteo es el apóstol Pablo. Y cuando Pablo hablaba de las sagradas escrituras, no estaba hablando de toda la Biblia per se, porque toda la Biblia no existía. El Nuevo Testamento apenas estaba en proceso de recopilación, en proceso de producción en la mente de Dios y en el Espíritu Santo. Pablo entonces se refería era a las antiguas escrituras. Se refería a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Y estas sagradas escrituras, dice la Biblia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Aún estas escrituras fueron inspiradas también por el Espíritu Santo y eventualmente, según el propósito divino de Dios para con nosotros, los gentiles, en el Nuevo Testamento, también se habría de escribir otro documento, otro testamento diferente por cuanto el primero perdió su vigencia. Escribiría entonces el Espíritu Santo un segundo testamento, lo que nosotros conocemos como el pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y tanto el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como la Torá, como el Nuevo Testamento, habrían de ser un libro que iban a ser para nuestra enseñanza, para redarguirnos, corregirnos y también para nuestra instrucción. Sabemos entonces que lo que Pablo hablaba o a lo que Pablo se refería era la Torá. ¿Y en qué consistía la Torá? En los salmos, los profetas y y el libro de Job, Salmo y los profetas, como dice. En realidad era todo el Antiguo Testamento. Y Dios había dejado este libro también con un propósito. El propósito era instruir a su pueblo, al pueblo de Israel, acerca de su rey, de su ungido, de su Mesías, de su Cristo. En otras palabras, que todo lo que decía el Antiguo Testamento señalaba a Jesucristo, a Jesús como el rey que ellos esperaban. En el pueblo de Israel
este libro cumpliría una función específica, esto es, para los judíos, los que practicaban la religión del judaísmo. En primer lugar, la Biblia dice que la escritura, dice el apóstol Pablo refiriéndose a la Torá, a las sagradas escrituras, eran útiles para enseñar. ¿Qué era lo que Dios esperaba que enseñara? Primero, enseñar a la niñez a temer a Dios. Desde un principio, cuando Dios habló con Moisés, la orden específica que le dio a Moisés era que escribiera un libro y que ese libro iba a servir para recordarle a los hijos y luego a los hijos de los hijos y luego a los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de todas las obras y proezas de Dios. En otras palabras, de que conocieran y supieran que Dios era un Dios que tenía una mano fuerte, era un Dios de poder. En otras palabras, enseñar a los niños a temer a Dios. Segundo, Pablo habla de redarguir. La palabra redarguir significa contradecir contra los propios argumentos. En otras palabras, el pueblo de Israel, los jóvenes tenían que ser redarguidos, porque algo que hacemos nosotros los jóvenes o que hacen los jóvenes es contender con su propia opinión contra la palabra de Dios. Levantaban sus propios argumentos y esto era lo importante de la palabra de Dios, redarguirlos a ellos, que no es con nuestros propios argumentos que llegamos o adquirimos la salvación o reconocemos al Mesías, como era el caso para el pueblo de Israel, sino que era por medio de su palabra. Tercero, era corregir. Corrección simplemente es redireccionar a una persona que va en un rumbo, ya ha tomado una dirección, ya ha tomado un rumbo. Lo que hacía la palabra entonces era corregir a los que ya habían tomado ese rumbo para que no se desviara. Y esto era a todos los adultos. Los corregía para que ellos anduvieran constantemente en la ley de Dios y para que hicieran una interpretación correcta de las sagradas escrituras. Y lo último que Pablo nos menciona acerca de la palabra es que está diseñada también para instruir en justicia. Había una labor específica de los ancianos del pueblo de Israel y lo que tenían que hacer era manifestar quién era el Cristo y ser cabeza de nación para el pueblo de Israel. Ellos eran quienes juzgaban al pueblo de Israel. De tal manera que esta instrucción final era para los ancianos, para que ellos juzgaran en justicia al pueblo de Israel. Este fue básicamente el propósito por el cual Dios entonces dejó su ley escrita. Y el pueblo de Dios fue llamado a dar cumplimiento a esa escritura. Recuerden, los libros se dejan con un propósito, y este era el propósito de que la nación de Israel, tanto los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos, todos fueran instruidos perfectamente en la ley y en la voluntad de Dios. Pero, ¿qué es del pueblo de Israel? Cuando nuestro Señor Jesucristo se manifestó sobre la tierra, se encontró el Israel que él nunca habría soñado en su corazón que fuera. Los niños no conocían la ley de Dios, o si la conocían por encimita, no había en ellos un verdadero temor de Dios. Los jóvenes eran sabios en su propia opinión, no se acercaban con el propósito de aprender la palabra y siempre refutaban todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, los adultos interpretaban las escrituras a su antojo, y los ancianos que con injusticia estaban juzgando al pueblo tampoco habían eh, grabado en sus corazones cuál era el propósito de la palabra de Dios. Ahora, cuando Cristo se manifiesta al mundo, cuando Jesús se manifiesta,
Él se manifiesta duramente al pueblo de Israel y les dice en Mateo capítulo 5, verso 17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Abiertamente, Jesús está condenando a su nación. Les está diciendo, ustedes han abrogado la ley de Dios. Y ustedes piensan que yo soy igual que ustedes, pero no se equivoquen, yo no he venido para hacer lo que ustedes hacen. Son oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. No, yo he venido para cumplir lo que la escritura dice. Con ese propósito fue que la Biblia fue dejada. Jesús entonces tuvo que venir a reconstruir la moral de su pueblo y a recordarles la ley. Ley que él mismo se las había confiado a su pueblo. Miren esto. Vamos al libro de Romanos, capítulo 3, versos 1 y 2. Miren esto. Palabra que les había sido confiada a ellos por Dios mismo. Dice el escritor, ¿qué ventaja tiene pues el judío? No olvide que judaísmo es la religión. ¿Qué ventaja tienen de ser los religiosos? ¿De qué aprovecha la circuncisión, o sea, haber sido separados del resto del mundo? Y Pablo dice, pues mucho, de todas maneras. Primero, oiga esto, lo más importante, lo primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Por eso el Señor vino y los exhortó tan severamente, porque había sido el pueblo de Dios, la nación de Dios, el pueblo de Israel a quien Dios le había entregado la responsabilidad de esa palabra. Se les confió la palabra. ¿Y qué hicieron ellos? Romanos, capítulo 2. Vamos a leer versos 17 al 24. Miren esto que hicieron los israelitas, los judíos con la ley de Dios. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, o sea, religioso. Te crees muy religioso. Te apoyas en las sagradas escrituras, en la ley. Te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes la ley en forma de la ciencia y de la verdad. Ahí viene la exhortación. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú, que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú, que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú, que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú, que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ese fue el pueblo de Israel que Jesús se encontró en su manifestación a su nación. Ese fue el país que él se encontró. Había dejado la escritura con un propósito de que el pueblo fueran hacedores de su palabra, de instruir y que ellos luego fueran quienes nos instruyeran a nosotros los gentiles. Porque la promesa de alcanzar a los gentiles ya estaba desde Abraham. Abraham significa padre de multitud de naciones, no de una sola, no de Israel, del mundo entero. Por la fe nosotros habríamos de ser llamados hijos de Abraham. Y era la labor, el trabajo tan importante de los judíos enseñarnos la Biblia, pero Jesús se encontró con un pueblo hipócrita. Jesús se manifiesta a ellos y le dice, mire, no se equivoquen, yo, al contrario de ustedes, no soy un infractor de la ley. Yo vengo a cumplir de la ley.
como está escrito. Y prosiguió, leímos Mateo capítulo 5, verso 17, prosiguió diciendo en Mateo 5, 18 en adelante. Yo no he venido para abrogar la ley, les dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús entonces dijo, vengo a cumplir lo que está escrito. Y ahí viene él y corrige entonces la ley de Dios. Ese no era el propósito principal de la manifestación del Cristo. El Cristo se tenía que manifestar para traer salvación al pueblo de Israel y por medio del pueblo de Israel llevar al resto del mundo a la salvación. Pero se encontró con una nación dura de corazón, dura de cerviz, que oían la palabra pero la menospreciaban. Entonces, en vez de dedicar su tiempo a hablarles del reino de los cielos, lo primerito que tuvo que hacer apenas se manifestó a su nación fue comenzar a corregir todas las equivocaciones de las interpretaciones que había de su palabra. Y podemos notarlo en los siguientes versículos, ahí mismo el capítulo 5 de Mateo. Presten atención, verso 21, y empieza Jesús a decirles, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Verso 27, vuelve y les dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. 31, también fue dicho. 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos. 38, oíste que fue dicho. Mire, entiendan lo que está sucediendo aquí. Dios deja un libro que se llama la Torá o la Biblia, el Antiguo Testamento. Con un propósito específico lo deja. Viene a este mundo esperando que su pueblo, su nación, sus elegidos, sus escogidos, ya tuvieran esa información metida en la cabeza, la estuvieran viviendo y practicando, y se encuentra con que ellos estaban haciendo todo lo contrario a lo que les habían dicho desde el principio. Por eso él comienza diciendo, ustedes oyeron lo que se le dijo a sus padres allá, a los de antes, al principio, cuando yo abrí mi boca por medio del profeta Moisés, por medio de los demás profetas, por medio de Job, por medio de David. ¿Habéis oído eso? Entonces, ahora, la respuesta de Jesús a esa mala interpretación de ellos, la vamos a notar en el mismo libro, Mateo capítulo 5. Ahora viene la corrección y ya en el verso 22 se le empieza a corregirle. Ustedes oyeron una cosa, pero yo os digo, presten atención a estas palabras. Jesús está corrigiendo la ley que por siglos ellos la pusieron en práctica. Por eso ellos no entraron, o perdón, por eso Jesús no entró en el corazón de los escribas y los fariseos. Porque los escribas y los fariseos decían, ¿quién se cree este que viene a hacer una corrección a lo que nosotros hemos enseñado por los siglos de los siglos? Hoy en día, mi amado hermano, el evangelio que yo predico no haya cabida en muchos corazones, porque lo que se está oyendo allá afuera es la repetición de la repetición de la repetición de la repetidera y repitiendo tantas cosas, pero no yendo a la fuente, a la Biblia, a la palabra. Sucedió lo mismo que con los israelitas, perdieron la noción de la realidad bíblica y pasaron de esa realidad a una pobre traducción e interpretación bíblica. Jesús hace la corrección y le dice, pero yo os digo, y lo vamos a ver todo el tiempo. Verso 28, pero yo os digo una vez más. Verso 32,
pero yo os digo, verso 34, pero yo os digo, verso 39, pero yo os digo. Él no se quedó callado. Él no se puso a congraciar con los religiosos. Ah, sí, ustedes les dijeron esto, sí, probablemente estaban bien. No, él trajo una corrección radical a las malas enseñanzas, a las erróneas enseñanzas que tuvieron en el Antiguo Testamento, que tuvieron en los tiempos antiguos. Jesús es el autor de la palabra y además de todo su propósito de salvación para la humanidad, tuvo que venir a restaurar la ley que había sido mal interpretada por el pueblo de Israel y que con desinterés había sido enseñada a la nación. En su manifestación, en su tiempo de aparición, lo más triste es que la palabra, su palabra, se había hecho ineficaz, no porque ella lo sea, es la palabra de Dios y se cumple, pero por causa del hombre. El hombre ya no enseñaba, ya no redarguía, ya no corregía y ya no instruía en justicia. Por el contrario, vamos al libro de Marcos, capítulo 7, versos 8 y 9. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo de Israel entonces? Dice Jesús, estas son palabras de Jesús, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Miren, mi amado, el pueblo de Israel se fue quedando con las tradiciones de los hombres y perdieron la correcta interpretación escritural. Qué terrible error. Una vez más, los libros se dejan con un propósito. Y bien lo dijo Pablo, a causa de lo que ellos estaban haciendo, los gentiles estaban blasfemando el nombre de Dios. ¿Y ustedes qué creen que está pasando hoy en día? Que uno ve todos estos pastores o pseudo pastores, falsos maestros, con mandamientos de hombres, leyes de hombres y tradiciones de la religión de ellos mismos, y están haciendo que el resto del mundo no quieran acercarse a la sagrada palabra de Dios. Y a los que nosotros, los que vivimos pegados de la palabra de Dios, nos miran con desprecio, como lo hicieron con Jesús. Lo persiguen para ver si cometemos un error, si cometemos una equivocación. Nos juzgan, nos critican. A Jesús lo juzgaron, lo criticaron, lo persiguieron. Por esa misma razón. Hoy en día siguen en la misma situación, guardando mandamientos de hombres, y por causa de ellos, muchísima gente no quiere saber nada del evangelio. No quieren ser cristianos. Dice, para yo ser cristiano, para yo ser como ellos, mejor me pierdo en el infierno, y lo he escuchado. Qué triste, mis amados, que nosotros hayamos llegado a ese punto solamente por no ir a las escrituras. Ese es el meollo del asunto, que no vamos a las escrituras. Las escrituras, como lo decía el apóstol Pablo, fueron dejadas con un propósito: enseñar, redarguir, corregir, instruir. Todas las escrituras. Jesús tuvo que corregir a su pueblo a precio, un precio muy alto, a precio de sangre. Tuvo que corregir la mala interpretación de los hombres. Vino el Mesías y no lo reconocieron. Todas las señales estaban dadas, pero por su pobre interpretación perdieron ese magnífico, precioso momento que cuántos de nosotros no hubiéramos anhelado estar en la época de Jesús y verle al Señor su sagrado rostro.
compartir con él, caminar con él. Con su muerte, un capítulo de la historia quedó cerrado, consumado, lo dice la escritura. Juan capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús ya estaba muriendo en la cruz, en los últimos instantes de su hálito de vida, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Él cumplió, consumió la ley, los profetas y los salmos. Su promesa la cumplió. Él dijo, yo no he venido, al igual que ustedes, a abrogar la ley. Yo he venido a cumplirla. ¿Y sabe una cosa? Él la corrigió para que hubiera una correcta interpretación de la misma y la cumplió. Cumplió toda la escritura. Dice la Biblia, dice nuestro Señor Jesucristo que ni una tilde, ni una jota, o sea, una coma de la palabra iba a quedar sin cumplirse. Cuando digo de la palabra, recordemos las palabras del apóstol Pablo, nos estamos refiriendo al Antiguo Testamento, la Torá, los salmos, los profetas. De todo esto, nosotros vemos la amarga lección del pueblo de Israel, que por la dureza de su corazón no vislumbraron, no se apercibieron del tiempo en que estaban viviendo. Como el mismo Señor se los dijo en Mateo capítulo 16. Versos del 1 al 4. Presten esta atención a estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. El mismo se los dijo. Presten atención. Vinieron los fariseos y los seduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase una señal del cielo, como si no hubiera sido suficiente, que les hubiera dejado un libro escrito con todas las señales, con todas las instrucciones para que lo reconocieran, como si eso no fuera suficiente. Vienen, se presentan de él y le dicen, usted es cristiano, usted es el Cristo, a ver, muéstrenos las señales. Mas él respondió y les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Mire, mi amado, le dejó las escrituras. Todo ya estaba escrito. Esas eran las señales que ellos tenían que apercibirse, que había quedado escrito. Cuando se manifestara el Cristo, una a una, las promesas de su manifestación se cumplirían delante de sus ojos. Y así fue, pero ellos no lo vieron. Dios les llamó hipócritas, porque como lo vimos en el libro de Romanos, a ellos les fue conferida la palabra de Dios. Ellos eran los poseedores de la palabra de Dios. Mi amado hermano, preste atención a lo que le voy a decir, porque tú y yo hoy tenemos la Biblia en nuestras manos. Hoy, si tú tienes una Biblia en tu casa, ahora tú eres esa persona que ya tiene las señales en su mano. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esas señales en nuestras manos? Pidieron señales y todas estaban dadas, pero ellos estaban aferrados a sus tradiciones, a su religión, a sus mandamientos de hombre, a los que ellos consideraban realmente sus líderes. Pero estos líderes de lo único y del único que hablaban era del Mesías.
Qué fácil es para nosotros criticar al pueblo de Israel, porque lo podemos leer y lo podemos entender claramente. El reclamo de nuestro Señor Jesucristo es evidente, les llama hipócritas. Tienen la palabra, pero hacen otra cosa. Quiere que sepan algo, mis amados hermanos, el Antiguo Testamento, la Torá, no fueron las únicas escrituras que Dios dejó para el hombre. Dios tenía y tiene otro programa. Con la muerte del testador, como dice la escritura, con su asesinato, porque eso fue lo que ocurrió, un asesinato, él cambió el testamento. El pueblo de Israel ya no eran merecedores de su gracia, ahora él cambia el testamento y deja otras escrituras igual de válidas que las primeras. Vamos al libro de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 15 al 18. Presten atención. Pedro está hablando acerca de Jesús y va a hablar acerca de Pablo. Y dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, valga la aclaración, es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿De qué cosas? De la salvación, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Por qué? Porque el mensaje para los gentiles era diferente que el mensaje para los israelitas, por eso para ellos era difícil de entender. Las cuales, cerro el paréntesis, los indoctos e inconstantes tuercen, como también, miren esto, las otras escrituras. ¿Cuáles otras escrituras? Las primeras escrituras, la Torá. O sea que Pedro pone las escrituras del apóstol Pablo a la misma altura de las escrituras del Antiguo Testamento, de los profetas. Los que la tuercen, dice, lo hacen para su propia perdición. Pedro incluye una exhortación a dar crédito a los escritos de Pablo, elevándolos al nivel del Antiguo Testamento y despertando a nosotros una clara conciencia para que nosotros también hagamos lo mismo y de la misma manera demos crédito a estas escrituras, ya que la sabiduría recibida por el apóstol Pablo no fue de los hombres. ¿De quién fue? El mismo apóstol Pedro nos lo va a decir en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Dice la Biblia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Más adelante, en la misma carta, en el capítulo 3, él dice, ¿quién es uno de estos santos hombres? El apóstol Pablo. Mi amado, ahora tú y yo somos los poseedores de este registro histórico de la voluntad de Dios para los hombres. Lo tenemos a manera de un libro. Tenemos el libro antiguo, las primeras escrituras que testificaban del Cristo. Ahora también poseemos las segundas escrituras, el Nuevo Testamento, que es la corroboración, el cumplimiento de todo lo que se dijo por la ley y los profetas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con esta palabra? ¿Qué crédito nosotros le estamos dando a la palabra de Dios? ¿Cuánto vale esto para cada uno de nosotros? Todo esto fue muy triste para Israel, una historia oscura para la nación de Israel. Y hemos criticado ya al pueblo de Israel por lo que hicieron. Pero nosotros, mis amados, no podemos caer en lo mismo. No podemos caer como ellos cayeron.
No podemos ignorar las sagradas escrituras. Para Israel, la palabra de Dios fue dada para enseñar, redarguir, corregir, instruir, pero también lo fue para cada uno de nosotros. Toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios, dice la escritura. Volvámoslo a leer. Segunda de Timoteo 3:16. Mire esto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y aunque Pablo hablaba de los antiguos escritos, Pedro confirma que aún el mismo escritor de esta epístola está incluido en la mente de Dios como un escritor de las sagradas escrituras. Él, por ser israelita, también le fue confiada la palabra de Dios, ahora para nosotros los gentiles. Es también entonces nuestra responsabilidad enseñar a los niños, rearguir a los jóvenes para que no sean sabios en su propia opinión, corregir a los adultos para que hagan una buena exégesis, o sea, interpretación de las Sagradas Escrituras, y que los ancianos sepan instruir en justicia e impartir esa justicia divina para el resto de los hombres. De lo contrario, si no hacemos eso, van a haber consecuencias. Y déjenme, yo les hago una pregunta. ¿Qué es locura? ¿Cuál es la definición de locura? Locura es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. ¿Cierto que eso es una locura? Hacer exactamente lo mismo y esperar un resultado diferente. Mi amado, sería una locura si nosotros hacemos lo que hizo el pueblo de Israel, que ignoró la palabra de Dios y esperamos un resultado diferente. Eso es una locura. No, mi amado, no estamos llamados a ser locos, sino cuerdos, cabales de parte del Señor. Dios quiere que nosotros seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Olvida eso, de lo contrario, mis amados, sufriremos exactamente las mismas consecuencias. Pablo, dolido en su corazón, se lo deja saber a su pueblo. Se lo dice con mucho dolor. Hebreos capítulo 2, verso del 1 al 4. Les dice a los israelitas, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y hago un paréntesis, porque la escritura, cuando habla de los ángeles en este versículo bíblico, no está hablando de los ángeles de Dios en el cielo. Si usted va al libro de Apocalipsis, Dios trata a los pastores, a los mensajeros de su palabra, los llama también ángeles. Y los que trajeron la palabra para los hombres son ángeles, o sea, pastores, en otras palabras, los profetas del Antiguo Testamento. Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, todos los profetas, Oseas, Ageo, Ezequías, Malaquías, Isaías, Jeremías, todos ellos son estos ángeles. ¿Qué sucedió con la palabra que ellos trajeron? Dice, si la palabra que vino por medio de ellos fue firme, o sea, que se cumplió, y toda transgresión, o sea, toda incumplimiento y desobediencia recibió justa retribución, dice el apóstol, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Mi amado, el Antiguo Testamento está lleno de todas las señales dadas por nuestro Señor Jesucristo de que todo lo que estos hombres hablaron fue cierto y se cumplió. ¿Y nosotros? ¿Acaso no tenemos también en nuestra posesión estas sagradas instrucciones, este sagrado mandamiento, esta sagrada palabra? ¿Será acaso diferente para nosotros? Porque el cumplimiento ya está dado aquí. Hay quienes testifican que Dios mismo
Juntamente con todos estos profetas hicieron señales, prodigios y milagros. ¿Qué estamos esperando nosotros? Ser también duros de corazón o hipócritas como los israelitas que estamos pidiendo señal, o vamos a ser hacedores de la palabra. Sabemos cuál fue el resultado de la desobediencia del pueblo de Israel. ¿Cuál ustedes creen que va a ser el resultado de nuestra desobediencia si ignoramos a la santa palabra de Dios? Por el contrario, mis amados hermanos, Dios pide que nos apercibamos de los tiempos en que estamos viviendo y que no endurezcamos nuestros corazones como lo hizo Israel, sino que hagamos caso de todas las advertencias. Y he aquí que hoy voy a compartir con ustedes 3 porciones escriturales que traen advertencias para nosotros en estos últimos tiempos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2. Dice la escritura, pero el Espíritu, mire que Pablo no se atribuye el título de esta información, claramente dice quién es el autor de esta palabra, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Negar públicamente a Dios. ¿Cómo yo sé que estamos viviendo los últimos tiempos? Facilito. Vaya a una escuela y trate de hablar de Dios a ver si se lo permiten. Sacaron a Dios de las escuelas. Todos estos días que yo he estado en esta campaña tratando de buscar las almas para el Señor y hemos estado yendo a las escuelas, aún todavía enseñan la materia de religión, pero es una cosa, no les hablan de la palabra de Dios. La palabra religión ahora la utilizan para enseñarles la moralidad humana, la conducta humana en la casa, en la sociedad, en la comunidad y punto y se acabó. Eso es una apostasía. Están negando públicamente que religión significa un acto de adoración a Dios. Públicamente lo están haciendo. Estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Qué están haciendo por el contrario? Escuchando, como dice el resto de la escritura, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los LGTB, todo eso está bien, todo eso es lo correcto, todo lo que se oponga a Dios, sí, todo eso sí, enséñelo. Eso sí, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. ¿Quiénes lo hacen? Verso 2, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Y esto es solamente una parte de esa apostasía que estamos viviendo, de esa hipocresía. Estos hombres que tienen la mente cauterizada se están moviendo ahora en todas las esferas de nuestra sociedad. Están en el gobierno, están en el sector de educación, están en el sector de la salud, están en el sector de la economía y ellos son los que están sacando los fondos y diseñando qué es lo que se enseña y en dónde. ¿Qué es lo que se hace con la salud y quiénes tienen la autoridad para hacerlo? Puras doctrinas de demonios, todas doctrinas y enseñanzas que contradicen abiertamente la palabra del Señor. Segunda advertencia, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 5. Una vez más, los postreros días. ¿Cómo sabemos que estamos en los postreros días? También debes saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Esto no es nada nuevo, esto lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Ingratos, no son agradecidos, por el contrario, piensan que todos se lo merecen. ¿Qué generación esta, por Dios mío? Impíos, no tienen piedad, misericordia, como vimos en la clase, sin afecto natural. Mire esto, afecto natural es el que nos indica la naturaleza. Cada especie se cuida a sí misma. Nosotros los hombres nos cuidamos a sí mismos primero
y luego cuidamos a las otras especies. Hoy en día ese afecto natural está más dirigido hacia otras especies que a la misma especie humana. Ay, pobrecitos los perritos, pobrecitos los gaticos, recojamos plata para los perritos, recojamos dinero para los gatitos, están huérfanos, están sin hambre, aunque África se esté pudriendo en la pobreza, aunque en Asia no haya alimento, aunque en América Latina los niños estén recibiendo la más pésima educación y pervertida educación que nos podamos imaginar, eso no nos importa. No tienen afecto por su propia naturaleza humana, a eso se refiere. Son implacables. Si tú tratas de decir lo contrario, te acusan, te persiguen, hasta son capaces de meterse preso porque ellos son implacables, no tienen fin, no los detiene nada ni nadie. Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. La tercera de los últimos tiempos, la segunda carta del apóstol, capítulo 3, verso 3. Segunda de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y voy a hacer un paréntesis. Y esto lo estamos viendo. La gente que ama el dinero, lo único que se manifiesta al mundo es con el evangelio de la prosperidad. Dios es el Dios del oro y de la plata. Pídale a Dios oro y plata, que eso es lo único que el Señor le va a dar, oro y plata. Sus propias concupiscencias. Pastores que hablan de la santidad y que hablan de la pureza, que ellos tienen que probar la pureza de su rebaño. Entonces el pastor se tiene que acostar con todas las jovencitas o la mujer que está tomando, usurpando el rol del hombre en el pastorado, usurpadoras, también haciendo lo mismo con jovencitos, según sus propias concupiscencias. Y no solamente se satisfacen con esto, también están diciendo dónde, cierro el paréntesis y sigo en el verso 4, dónde está la promesa de su venida, de su advenimiento. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Son de esos que están diciendo, Jesús dice que va a venir, pero tranquilos, todavía Cristo no viene, Él todavía no viene. Pídale riquezas, el Señor se la dará. Mi amado, son advertencias claras de la palabra de Dios. ¿Qué nosotros vamos a hacer con estas advertencias? ¿Qué señales más queremos nosotros pedir? Mire el mundo como está hoy en día. Estamos viendo las señales. No podemos ser participantes con los hipócritas y pensar que nada está pasando y dar por normal, natural, lo que es antinatural. No podemos ser participantes con ellos en esa carrera. De lo contrario, mi amado, sería una locura. Sabiendo nosotros todo lo que ha de acontecer en los postreros tiempos, mi amado, ¿cómo no hemos de conducirnos nosotros en este mundo de una manera diferente? Debemos ser sobrios, piadosos, obedientes, tener un temor reverente a Dios, quien cumplió y cumple lo que ha prometido en su palabra. Ya está escrito. El juicio para Israel quedó escrito y se cumplió. El juicio para los desobedientes también está escrito en la palabra y también se cumplirá. Es menester entonces de nosotros, de nuestra obligación, estar apercibidos de los tiempos en que estamos viviendo. Y no durmamos, como decía el apóstol Pablo, sino que velemos, porque los hipócritas no tienen parte con Dios. Es imperante que reconozcamos los tiempos en que nosotros estamos viviendo en estos momentos y que nos acerquemos a Dios con un corazón contrito y humillado.
y que no seamos contados con los desobedientes, que ignoraron la palabra de Dios por seguir a los hombres, por seguir mandamientos de hombres, por seguir costumbres, por seguir la tradición o por seguir lo que ellos le tenían o le llamaban su propia religión. Cosas que no tenían ningún valor con respecto a la palabra de Dios, que no tienen valor alguno con respecto a la eternidad y no representan literalmente la voluntad de Dios para nosotros. Mis amados, es tiempo que nosotros realmente cerremos nuestros oídos al mundo y hagamos lo que dijo el Padre en su santa y bendita palabra. Vamos a Lucas, capítulo 9, verso 35. Déjeme decirle que el Padre solamente habló 3 veces desde el reino de los cielos. Solamente ha hablado 3 veces a la humanidad. 3 veces. El Padre ha hablado 3 veces a la humanidad. Las 3 veces que habló el Padre fue para ungir a Jesucristo. ¿Qué debemos nosotros hacer? Lo que el Padre dijo que hiciéramos. Preste atención. En una de las unciones dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Eso es lo que Dios espera que tú y yo hagamos, mis amados hermanos. La Biblia, también como uno de todos los libros, fue dejada con un propósito y el propósito es de que nosotros escuchemos la voz de su amado Hijo Jesucristo, porque lo que Él dijo, así se hará. Él ha cumplido, Él cumplió y cumplirá todo lo que fue escrito de Él. Hoy, mis amados hermanos, yo hago una exhortación a todos y cada uno de ustedes para que alejen de sus mentes y de sus oídos todo lo que hoy en día se le llama normalidad, todo lo que para el mundo hoy en día es normal. Mi amado, asegúrese que la palabra de Dios no condene lo que el mundo ve como normal, porque estamos viviendo los últimos tiempos y ciertamente pocos sobrevivirán a estos últimos tiempos. Jesús mismo lo dijo, estrecha es la puerta que conduce a la vida eterna y pocos son los que la hallan. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mi amado, que seamos hacedores de su palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor diciendo, Padre celestial, Padre amado, tú que estás en el reino de los cielos, Señor. Bendita sea tu santa voluntad, que es una voluntad buena, santa y perfecta para con todos nosotros los hombres. Señor, nos humillamos delante de tu santa presencia, reconociendo que no somos sino polvo, barro en tus manos, Señor. Que dependemos absolutamente de ti, Señor. Nuestra plenitud solamente se encuentra en ti, mi Dios amado. Nuestros pensamientos son vagos. Como dice la Escritura, vemos opacamente, Señor, ni siquiera podemos comprender la realidad. Pero tú, Señor, que todo lo ves, que todo lo sabes, que todo lo puedes, los has dejado todo escrito para nosotros, para que no seamos como los israelitas que viendo no bien y que oyendo no oyeron, Señor, sino que nosotros podamos ver y oír claramente cuál es tu voluntad para estos tiempos en que vivimos, Señor. Gracias por tu santa palabra. Señor, acércanos a ella cada día más y ábrenos y danos hambre y sed de tu palabra, Señor. Por favor, no permitas que nuestros pies se desvíen y se deslicen ni a derecha ni a izquierda, porque el término de eso es como el pueblo de Israel, Señor, que irán al desfiladero, Padre, y no es el deseo para nosotros que nuestras almas se pierdan, estando tan cerca, tan próxima nuestra salvación, Señor. Ayúdanos a mantenernos en la fe y a caminar, Señor, en fe por tu palabra. Gracias te damos por esta palabra que hoy llega a nuestras vidas, Señor, y que se mantiene.
y por la libertad que tenemos, Señor, de leerla, de escudriñarla, de escucharla, de oírla, Señor, y sobre todo de ponerla por obra, Padre. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos permites. Otros en el mundo todavía no lo han alcanzado. Haznos participantes de tu obra divina, Señor, para que todos ellos también tengan la capacidad, Señor, de llegar a tu presencia, así como lo hicimos nosotros, por tu amor y misericordia. Por último, Señor, elevo una rogativa, una plegaria delante de tu santa presencia, Señor, porque es mandato tuyo en tu palabra, Señor, que oremos por la nación de Israel, por Jerusalén, Señor. Son la niña de tus ojos. El mundo entero pasará, Señor, pero Israel siempre será Israel delante de ti. Dice tu palabra, Señor, que el etíope nunca cambiará el color de su piel y que el jaguar o el tigre nunca mudará las manchas de su piel. Así tampoco Israel dejará de ser tu santa nación, tus hijos amados. Hoy pedimos, Señor, que tu misericordia y tu cobertura y tus santos ángeles, Señor, sean sobre tu pueblo, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre Celestial, sabiendo que tú eres el hacedor de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia manifestadas en tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén y amén.